¿Cómo estamos pasando? Lo más hermoso, precioso que podemos recibir de parte de nuestro Dios es que estamos incluidos en un proyecto que tiene una trayectoria que trasciende a la eternidad. Y de ese proyecto, mis queridos hermanos, yo quiero hablarles un poco. Tenemos a un Dios que nos ama tanto que nos incluyó en un proyecto que se llama redención. Y para nosotros, para los que estamos aquí presentes, tiene un término muy especial. Y ese término tan especial que Dios quiere que se construya en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu hijo, en tu hija, ese proyecto se llama carácter. ¿De acuerdo? Y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor que nos ayudan a entender un poco acerca de este proyecto divino. En Job, capítulo 28, versículo 28 o versículo 18, dice lo siguiente: ¿qué se hará mención de coral ni de perlas? Atención, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Llegará un momento en que las piedras preciosas que tanto buscamos actualmente ya no tendrán ningún valor. Habrá algo que valdrá mucho más que el diamante y que todos los minerales más preciosos buscados por el ser humano. Y eso que tiene un valor que trasciende la eternidad se llama sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La palabra de Dios, así de manera específica, voy a leer la versión Dios habla hoy porque me gusta la expresión como tal. Dice, y también la Reina Valera dice: y dijo al hombre, Proverbios, Job 18:18, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Temor al Señor. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Necesitamos las dos cosas, mis queridos hermanos. Necesitamos ser personas temerosas al Señor, reverentes al Señor, y cuando nos inviten a hacer cosas que sabemos que que desagradan a Dios, entonces nosotros simplemente decimos muchas gracias. Yo tengo a un Dios a quien amo y a quien respeto. ¿Y eso cómo se le llama? Sabiduría y también inteligencia. Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de esto, mis queridos hermanos? Qué interesante que hagamos estas vigilias y que abramos en nuestra carrera espiritual estos espacios de fortalecimiento espiritual. Porque finalmente Dios viene por nosotros. ¿Y qué vamos a llevar al cielo? ¿Qué vamos a llevar al cielo? ¿Qué viene Jesús a llevar? Interesante. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar al cielo. ¿Qué viene a llevar el Señor Jesús? Un carácter a la semejanza divina. Es por eso, queridos hermanos, que les invito para que cada día nos preguntemos: ¿nos parecemos a Jesús? Realmente puedo decir como Pablo allí en 1 Corintios 11: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Te pareces al Señor Jesús? El hermano habló que el Señor Jesús viene pronto y creo que todos lo creemos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús viene pronto de verdad? Y si viniera esta noche, ¿nos iríamos con Él? Pero dudamos, ¿verdad? Tenemos miedo. Como que hay un poco de temor de responder positivamente. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que este carácter que le vamos a entregar al Señor Jesús todavía no está semejante al de Él. Por eso 1 Juan 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no nos hemos ¿qué?
No nos parecemos a Él como deberíamos de parecernos, pero sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Vean esto, mis queridos hermanos. Lo primero que necesitamos identificar es qué no es el carácter. Esta mañana, cuando estaba presentando la conferencia, hablé del temperamento y las personas creen que ese es el carácter. ¿Qué mal carácter tiene, no? Y entonces siempre lo relacionamos con mal genio, lo relacionamos con una persona iracunda, lo relacionamos con temperamento. ¿Eso es carácter? Interesante. El temperamento, la personalidad, la actitud, la capacidad mental, el buen genio, la reputación buena, el mantener una sonrisa en mi rostro, no es el carácter. Estoy leyendo exactamente Maranata 2:22 y ahí está eso. Es un librito devocional muy interesante que les invito a que leamos. El carácter no es la buena reputación, no es el buen genio, no es el mal genio, porque precisamente de estas cosas que estamos hablando aquí, muchos las tenemos y muchos no las tenemos. Alguien podría decir, ay, qué bonito el carácter del hermano David. Siempre una sonrisa. Eso no es buen carácter, eso es la capacidad de tener una buena reputación ante las personas. Y eso no es el carácter. ¿Saben ustedes? Eso no es el carácter. ¿Me estoy dando a entender? Dice ese mismo libro, la misma página, el carácter es un capital de más valor que el oro y la plata. Por eso al principio leíamos que las piedras preciosas perderán su valor y que la sabiduría valdrá más que las piedras preciosas. Entonces aquí dice un capital, el carácter es un capital de más valor que el oro y la plata. El carácter íntegro es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. ¿Es la qué? ¿Es una qué? Ahora, cuando hablamos de cualidades, hablamos esta mañana de una cualidad que Dios dejó para nosotros, ¿recuerdan? Una cualidad, la capacidad de prever problemas. Cualidad, prever los problemas y solucionarlos antes de que lleguen. La cualidad del alma es precisamente esa sabiduría que ya lo leímos. Es respeto a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y apartarme del mal. Esa conducta, esa cualidad del alma se refleja ¿en qué? ¿En qué se refleja? En una conducta. Entonces las personas dicen, esa persona es cristiana. ¿Y por qué sabe que es cristiana? Por la conducta. A mí me sorprende, le contaba a algunos hermanos que hago conferencias para diferentes iglesias. Porque la salud, todos estamos hechos del mismo material, ¿sí o no? Todos tenemos hueso, tenemos sangre, tenemos carne, todos. Lo que nos hace diferente muchas veces son los diferentes conceptos que tenemos. Entonces a mí me invitan, por ejemplo, en las iglesias, en los mormones, y yo voy allá y les hago una conferencia de salud. Me invitan los testigos de Jehová, yo les hago una conferencia de salud, y ellos son bien cerrados. Y así sucesivamente. Pero yo no me presento nunca como espiritual o como líder espiritual. Nunca me presento como que soy cristiano, por así decirlo. Siempre me presento como profesional en salud. Y cuando yo estoy hablando, me dicen las personas, no faltan 3, 4, 5 personas, pero usted es como cristiano, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y por qué me pregunta? Dice, bueno, por su manera de hablar, por cómo se viste. ¿Podemos ocultar eso? ¿Y por qué no puedo ocultar esa esencia? ¿Por qué no la puedo ocultar aunque yo quisiera que nadie se diera cuenta? Porque cuando caminamos con el Señor Jesús, algo debe ¿qué? Notarse. Muy bien. Entonces, hermanos,
qué importante es que empecemos a caminar más con el Señor Jesús para que esa cualidad divina de Jesús se refleje en nuestras vidas. Amén. Voy a hablar de algo muy importante, pero demasiado importante, y quiero que estemos demasiadamente atentos. Les voy a hablar de los 3 componentes de la vida. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 componentes de la vida? Para que tengamos vida, ¿qué 3 componentes necesitamos? Y a mí me sorprende porque cuando uno está en la universidad se lo explican científicamente, pero cuando uno estudia la Biblia los encuentra de una forma sencilla y simple, pero muchas veces nos cuesta entenderlo. ¿Cuáles son los 3 componentes de la vida? Para que haya vida, ¿qué 3 componentes necesitamos? ¿Ah? Ya lo dijeron. Aire. ¿Qué más? El aire es fundamental, de hecho es el primer alimento del ser humano. Y Pablo lo menciona, y ya les voy a explicar. Para que tú y yo estemos aquí hoy, necesitamos de estas 3 cosas. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, pero yo les voy a explicar nosotros no creemos como creen muchas personas, que tenemos un alma internamente y que no queremos así. Somos un ser íntegro. Estoy hablando de los 3 componentes del ser humano, y estoy hablando de la integridad. ¿De acuerdo? Y 1 Tesalonicenses 5:23, que lo sabemos de memoria, dice: y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo. Y aquí viene la parte más importante que yo quiero que todos los que estamos aquí y nuestros queridos seguidores puedan llevar este mensaje a su casa y podamos comprender qué significa estos 3 componentes de la integralidad del hombre. Primero necesitamos saber qué es el espíritu. Todos tenemos espíritu. ¿Qué es el espíritu en cada uno de nosotros? Sí, es el soplo de vida. Sin él no pudiéramos vivir. El espíritu, cuando Dios dice y puso aliento, le dio espíritu. ¿Sí o no? Ok, ¿qué es el espíritu? En ustedes, ¿qué representa el espíritu? En mí, ¿qué representa el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué representa el alma? ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo. ¿Ustedes saben qué están viendo de allá para acá? Ustedes ven aquí un cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué veo yo de aquí para allá? Muchos cuerpos. Eso ya está claro. Pero ¿qué representa el espíritu y qué representa el alma? Alguien dijo por ahí la mente. El alma es una combinación, dice otra persona por allí. ¿Qué representa en tu vida y en mi vida la parte del espíritu? Muy bien, vamos para allá. Jesús lo explicó. Ustedes leen Lucas capítulo 24 por ahí, cuando Jesús se apareció en el camino de Maús y los discípulos dijeron: es un fantasma. ¿Recuerdan la experiencia? Y Jesús les dijo: vean mis manos y qué más, y mis pies. Un espíritu no tiene qué, ni carne ni qué más, ni hueso. El espíritu es lo invisible, lo que yo no puedo ¿qué? Ver, pero que está ahí, la esencia está ahí. ¿Qué es el espíritu, mis queridos? Es lo intangible. Pero les voy a dar unas referencias. Acabamos de estudiar una lección que hablaba de David, ¿cierto? ¿Y de quién más? Y de Esaú. Y dice la Biblia que un espíritu atormentaba ¿a quién? A Esaú. ¿Y cuando ese espíritu atormentaba a Esaú, qué actitud tomaba Esaú? ¿Perdón? Saúl, ¿qué actitud tomaba Esaú? ¿Cómo? Muy bien, muy bien.
un ejemplo nada más. ¿Algún hermano que me ayude a leer Daniel 7:15? Un ejemplo nada más. Y vamos a ver qué representa el Espíritu. Daniel 7:15. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Y yo quiero que esto que estamos hablando aquí lo comprendamos bien, muy bien, porque eso es lo que le vamos a presentar a Dios en algún momento. ¿Qué dice Daniel 7:15? Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu. Oiga, ¿Daniel se le turbó qué? Mi espíritu. ¿Y qué pasó? En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Tenemos una referencia. El espíritu se turbó y se asombró. Pues, queridos hermanos, escuchen bien, el espíritu representa en nosotros las emociones. ¿Qué representa? Las emociones. Y dentro de la ciencia, las emociones se clasifican en 5. Pero eso es muchas más, pero son 5. ¿Saben cuáles son? Ya una la mencionó la Biblia. El asombro, o también llamada sorpresa. Esa sorpresa es cuando ves o pasó algo que tú no te esperabas y ¡oh! ¿Cómo se llama eso? Sorpresa, se asombró. ¿Qué parte está reflejada ahí? ¿La parte qué? Del espíritu, el espíritu. También el miedo es otra emoción, el miedo. La ira es otra emoción. La ira es una emoción. El asombro es una emoción. La alegría es una emoción y el lloro es una emoción. ¿Me di a entender? Ahora la pregunta es, actualmente tenemos muchas personas con problemas emocionales. ¿Saben cómo lo llaman los expertos aquí? Le dice, necesitas una terapia de inteligencia emocional. ¿Una qué? Terapia de inteligencia emocional. ¿Y cuál es la inteligencia emocional? Es que la persona es muy iracunda. Ok, entonces simplemente necesitas respirar profundo, contar hasta 10 y tomarse un vasito de agua. Porque es que no puede manejar el ¿qué? El temperamento. Se presentó un problema y la persona explotó. ¿Qué necesita esa persona? ¿Necesita terapia? Sí, necesita terapia, pero les voy a explicar cuál es la terapia que necesitamos. Entonces, aquí el espíritu representan las ¿qué? Las emociones. ¿Y qué más representan? Los sentimientos. Emociones y ¿qué más? Y sentimientos. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Me discutí con el hermano aquí. Un ejemplo nada más, nunca va a pasar, hermanito, con ayuda del Señor. Un ejemplo nada más, porque quiero que seamos prácticos. No me gustó algo el hermano le gustó algo de mí y nos discutimos. Él me dijo muchas cosas y yo le dije a él de cosas. ¿De acuerdo? Y nos fuimos así. Cuando yo vea al hermano, ¿qué pasó? No hubo control, ¿qué? No hubo control emocional. Ahora yo me voy. Y a partir de ese descontrol emocional surgió un sentimiento. Y cada vez que yo veo al hermano, ay, venga para acá, hermano, lo abrazo y ¿sí? Surgió un sentimiento de ¿qué? ¿De qué? De odio. Y un sentimiento de ¿qué más? De rencor. Odio y rencor. Esos sentimientos se le conocen como sentimientos negativos. Entonces esas cosas no deben suceder entre nosotros. No deben suceder entre los cristianos. Porque imagínense, venimos aquí a cantar, a orar, a esperar al Señor Jesús y de repente no me hablo con el hermano. ¿Usted cree que el Señor nos puede llevar así? Y estoy hablando del carácter y ya voy para allá. Porque nosotros somos excelentes actores. ¿Saben qué es eso? Actores, es que en la iglesia, ¿cierto? Qué lindo, qué linda la hermana. Pero reaccionamos diferente a la acción. Entonces, para yo saber cómo es realmente la persona, le doy una cachetadita a ver cómo reacciona. Y es ahí donde cambia.
Exactamente, eso es lo que Dios quiere que comprendamos. El espíritu representa las emociones y los sentimientos. Ahora, por otro lado, muchas personas mantenemos amargados, tristes. Yo no les puedo decir a los hermanos, a partir de aquí en adelante ustedes no pueden volver a llorar. No, porque nacemos con esas emociones. A partir de este momento ustedes nunca más pueden tener miedo. Nacemos con esas emociones. ¿Qué necesitamos? Control, inteligencia emocional. Siempre van a suceder, a pasar cosas en nuestra vida que nos van de repente como a disgustar, pero como nosotros somos como el Señor Jesús, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿Me estoy dando a entender? Por otro lado, mis queridos, resulta que todo lo que pasa aquí afecta aquí. Por eso le llama la integralidad del cuerpo. Todo lo que pasa aquí se afecta aquí. Pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces Dios quiere que nosotros el miedo lo reemplacemos por la fe. Y la fe echa fuera el temor. Y oigan lo que les voy a decir, queridos hermanos. En un corazón o en una persona no puede haber a la vez fe y temor. No pueden vivir juntos. Me di a entender, no pueden vivir juntos. O el temor vive contigo, o la fe vive contigo. Porque la fe echa fuera el temor. La fe echa fuera el odio. La fe echa fuera todo esto. ¿Vamos bien hasta allí? Vamos al alma. ¿Qué es el alma? El alma, esto también ya ha sido discutido por los grandes filósofos. Por ejemplo, Hipócrates decía, el hombre en su alma es lo que piensa. Por lo tanto, viene a ser ¿qué? También lo intangible, pero viene a representar la mente. ¿Qué es el alma? La mente. Muy bien, aquí, la mente. ¿Y qué sale de la mente? Nuestros pensamientos. Y cuando nosotros tenemos problemas aquí, emociones negativas, ¿qué tipo de pensamientos tenemos? Y eso lo explicó el Señor Jesús. Eso lo explicó el Señor Jesús por allá en el libro de Mateo, el capítulo 15, si no estoy mal, versículo 18. De la mente, del corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos. ¿De dónde? De la mente. Por lo tanto, mis queridos, aquí va el punto más importante. Atención. La sierva de Dios, ahí mismo en Maranata, dice así: los pensamientos y sentimientos combinados forman ¿qué? ¿Qué es el carácter? La combinación de ¿qué? De sentimientos y de ¿qué más? Y de pensamientos. Eso es el carácter. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús venga, dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? ¿Qué tipo de pensamientos, mi querida hermana, albergas? Si el Señor Jesús escaneara tu cabeza, ¿qué encontraría allí? Si se le hiciera un escáner en tu cerebro, ¿qué hallaría el Señor Jesús ahí? Si se le escanearan tus emociones, ¿hallará odio allí? A mí me sorprende qué sucede entre los seres humanos. Entre la cuna y la tumba pasan tantas cosas raras que a mí me sorprende. Les cuento rápidamente una experiencia que tuve hace unos días. Fui a visitar a una señora que estaba a punto de morirse, pero no se moría. Sufría y la gente y no se moría. Así que me invitan para que visite a la señora y hable con ella solas, a ver si de repente, me dijo la hija, a ver si se doblega. Entonces yo le pregunté y le digo a la señora, a la hija, ¿será que habrá algún problema entre su mamá y alguien que no haya resolvido, algún problema, alguna situación? A lo que la hija me dice, sí. Estuvo con la vecina 15 años de enemigas. Y donde se encontraban se decían de cosas y era una cosa terrible. Y yo le dije, ¿cómo te la llevas con la vecina? Dijo, pues no me gusta tampoco, me la llevo mal. Observan que los hijos muchas veces arrastran con esas maldiciones. ¿Y qué? Yo le dije, ¿qué le hizo la vecina? Usted dijo, nada. Entonces, ¿por qué arrastras con eso?
Le dije, mira, vamos a hacer algo rápido. Ve y dile a la vecina que venga y hable con la señora, que le pida perdón. Que yo vaya y le diga que venga y le... Sí, habla que venga y le pida perdón. No, yo no lo voy a hacer. Entonces le dije, dile que ella se va a morir y que finalmente si se muere, pues descansa ella y descansan las dos. Van a quitarse una carga, ese peso. Así que la hija fue y convenció a la señora, vinieron las dos, a las dos a hablar y le dice, ¿cómo está, vecina? Y como no tenían mucho que hablar, he venido para que me perdone. Como se la llevaban mal, pues no tenían mucho que dialogar, así que le dice, está bien. Y bueno, nos vemos. Y mientras iba saliendo, le dijo, vecina, pero si no me muero, quedamos como antes, Y yo digo, pero ¿cómo es posible que los seres humanos tengamos sentimientos, emociones tan negativas que nos ganan a las facultades superiores que Dios nos ha dado? Una tan linda, tan hermosa como es un sentimiento tan lindo que es un principio dicho en la palabra de Dios, el amor. El amor. Yo le pregunto a los hermanos, a cualquier hermano acá que tenga un hijo, ¿desde cuándo has amado a tu hijo? Desde antes que naciera, ¿verdad? Y si tiene 30 años, la mamá dice, es mi niño. Pues me pasa, a veces quiero que revise a mi niño. Yo miro por todos lados el niño y no aparece el niño. Y llega un muchacho barbado, ese es mi niño. Yo, es un niño, ok. Y yo le digo, ¿y cuánto ama a su hijo? Observan, lo ama tanto. Es un sentimiento que es duradero en el tiempo. Me estoy dando a entender, un sentimiento duradero en el tiempo. Oigan lo que les voy a decir, el odio, el rencor también son duraderos en el tiempo. Yo les invito en el nombre del Señor Jesús que saquemos esas cosas negativas de nuestro corazón y que el amor pueda sobreabundar en esas emociones negativas, en esos sentimientos negativos. Amén. ¿Me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Entonces, los pensamientos y sentimientos combinados forman ¿qué? Entonces, ¿qué es el carácter? ¿Es como me río? Mis queridos, es como tú piensas y como tú sientes. Y ¿saben una cosa? Eso no lo alcanzamos a percibir humanamente hablando. ¿Percibimos eso? No podemos percibir eso. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a construir un carácter que agrade a Él. No, porque muchas veces el Señor en su palabra dice, el hombre que juzga la apariencia, pero que mira a Dios. Y a eso es que debemos nosotros tenerle respeto. A eso. No a lo que yo puedo mirar acá, sino a lo que Dios puede determinar. Ahora, quiero decirles que el cuerpo es esta parte del cuerpo son sistemas, órganos, hábitos. Pero oigan lo que les voy a decir, todo lo que pasa aquí, afecta aquí. Todo, absolutamente todo. Oigan esto. Vean esto, mis queridos. Esto es un estudio científico. La amargura se convierte en ¿qué? ¿Y de dónde nació la amargura? Del espíritu. Hermanos, no quiero avanzar aquí sin esto. Escuchen esto. Dios busca personas espirituales. ¿Qué busca Dios? Atención a lo que les voy a decir. Teniendo en cuenta, tengo una pregunta para ustedes. Teniendo en cuenta que el espíritu representa las emociones y los sentimientos, teniendo en cuenta ese punto, la pregunta es, ¿cómo puedo manejar entonces emociones y sentimientos que agraden al Señor? ¿Cómo? Hay una sola fórmula.
Más allá de la psicología, más allá del ámbito profesional, de la ciencia, hay una sola forma. ¿Cómo puede una persona ser tranquila emocionalmente? ¿Cómo te pueden decir muchas cosas desagradables, provocarte de una, de mil formas, y tú siempre mantener la calma que mantuvo el Señor Jesús? ¿Cómo lo logramos? Atención aquí, si esto representa el Espíritu, hay una sola forma, y la única forma es que seamos espirituales. Me di a entender. La única forma es que seamos espirituales. Entonces a mí me sorprende muchísimo. Por ahí tengo una foto donde estoy dando un seminario en un convento. Estoy dando un seminario en un convento, como 40 monjas. Y estoy dando el seminario y yo encuentro un patrón fisiológico en todas las monjas, desde la madre superiora hasta todas las demás. Es que la salud abre muchas puertas. Y estoy hablándole a unas monjas y todas tienen un patrón fisiológico. Y yo les pregunto, disculpen, ¿por qué todas tienen el mismo problema? Y llega y me dice la madre superiora: doctor, aquí todas nos odiamos. Yo, ¿qué? Y el problema, el patrón patológico era exactamente este: diabetes. Todas tenían diabetes. La amargura, el odio que se tenían. Y yo les digo, ¿y de qué les sirve a ustedes ser religiosas y no ser espirituales? Por tal razón, mis queridos, una cosa es ser uno religioso y otra cosa muy diferente es ser uno espiritual. Encuentro gente religiosa cargada de odio, gente religiosa cargada de rencor. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que Dios busca religiosos? Dice Juan 4:23, ayúdenme a leer. Juan 4:23 y 24. ¿Qué dice Juan 4:23 y 24? ¿Y saben en qué contexto aparece ese versículo? En el contexto de la mujer samaritana. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? La mujer samaritana dice: ¿por qué me hablas si nosotros los judíos no nos tratamos contigo? ¿Recuerdan la experiencia? Y el Señor Jesús hace una declaración allí muy interesante. ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme a leer. La hora viene, ¿la hora qué? Viene, y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Y el siguiente versículo dice: Dios es que, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. ¿Cómo deberíamos adorar al Señor? Ahora, ¿cómo se traduce eso en el ámbito aquí espiritual? ¿Ustedes creen que si yo vengo enojado con mi esposa, con mi esposo, con mi vecino, con mis hijos, Dios acepta tal ofrenda? Ahí vamos. Dios quiere adoradores que, por esa razón, mis queridos hermanos, Dios quiere que entre nosotros haya una constante, diaria reconciliación. Ustedes leen Efesios capítulo 4, versículo 28 o 29, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que diariamente necesitamos una ¿qué? Una reconciliación, diariamente. Nadie se debe ir a dormir si no estás reconciliado con tu esposa y con Dios. Y ustedes encuentran eso en Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Sabe qué dice allí? Si vas a presentar la ofrenda al altar y allí te acuerdas que estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y ahora sí ven y preséntate. Porque tales adoradores busca el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Entonces comprendimos qué significa el espíritu. ¿Quedó claro? El espíritu representa ¿qué? Emociones, sentimientos. El alma representa nuestra mente. Y ya el hermano mencionó el otro término. Y el cuerpo pues es esto. ¿Y por qué viene el Señor? El Señor viene por nuestro carácter. La combinación de esos dos. Por eso dice: el cuerpo, este cuerpo mortal no heredará el reino de Dios. ¿Qué va a heredar el reino de Dios?
Tu carácter. Y ya sabe cuál es tu carácter, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios nos ayude para construir emociones santas, pensamientos santos que puedan identificarnos con la semejanza de Dios. Vean esto tan sorprendente. La amargura se convierte en ¿qué? La soledad, el rencor o la insatisfacción se suele manifestar en cáncer. Triste esto, ¿verdad? Todo lo que pasa aquí se refleja aquí. La ira precisa convertirse en ¿qué? Sentimientos no resueltos en problemas estomacales. Esas personas que les encanta cargar con los problemas personales y los problemas de todo el mundo. Y dice, yo no sé por qué, a mí todo me cuentan. Claro, la gente se destapa contigo y tú cargas con todo. Y no puede con tu carga personal y lleva la de muchas personas más. Dios nos ayude para velar por nuestra alma. Vela por tu salvación personal. Porque cuando Dios venga, va a llamarnos a cuentas de manera ¿qué? Personal. No necesitamos cargarnos con tantos problemas. Vean esto, mis queridos. Las palabras no dichas, lo que se suele callar, afecta tu garganta y la tiroides. Y quisiera tomarme más tiempo para esto, pero el tiempo se nos acaba. Hermanos, esto es una cosa impresionante, la integralidad de nuestro cuerpo. Hay gente que me dice, doctor, yo no sé por qué tengo mis manos así. Y mire yo sus exámenes y de verdad, una sangre que parece la sangre de un bebé, limpiecita la sangre, limpia. Y yo le digo, ¿tiene problemas personales, emocionales? Ahí está el problema. Dios nos ayude, hermanos, porque la enfermedad del alma, solamente el poder de Jesús, el médico divino, puede intervenir. Miren esto, falta de amor y cariño y ternura, ¿en qué se convierte? Esas personas por allá solas, abandonadas, que nadie les da una llamadita, un mensajito, mi amor, eres valioso, etcétera, etcétera, terminan con problemas de piel. Y eso está comprobado científicamente. Esto que estoy diciendo es científico. Por esa razón, mis queridos, debemos ser personas expresivas en cariño, no hipócritamente, con amor, con cariño de verdad, con afecto. Mi amor, mi vida, eres una persona muy valiosa para mí. A su hijo, dile, mira, desde que tú viniste fue lo mejor, lo máximo que pudo venir a este mundo. ¿Cómo se cría ese niño? Seguro de sí mismo. Vean, hermanos, ¿qué tanto necesitamos? Yo estoy tratando de hacer algo que alguna vez mi padre hizo conmigo. Siempre en la casa me inspiré respeto porque me gustaba ir a la iglesia, porque era el primero en llegar con mi Biblia, con mi lección. Siempre por así decirlo, un joven reverente, ¿no? Y de repente mi padre me vio peleando con el hijo de la vecina, un adolescente. Estaba peleando y agarrados totalmente con él. Y mi padre simplemente me dijo, David, y me miró con una cara así como, ¿qué estás haciendo, no? Y desde la vecina a mi casa habían como 25, 30 minutos. Pero mi papá me lo dijo como enojado. Y sin embargo yo ya quedé desarmado cuando mi papá me habló. Y así que nos vamos para la casa. Y yo esperaba el regaño por todo el camino. Lo cierto es que durante ese trayecto de 20 minutos, que a mí se me hizo re larguísimo, con ese llamado de atención para mí fue terrible. Caminamos y caminamos y caminamos. Un silencio sepulcral totalmente. Ahora yo estaba en la casa esperando que me dijera algo. Y llegamos a la casa y me dice, siéntate, hijo. Ok, yo me senté esperando que me dijera algo. Y fue y me trajo la sopa y me trajo mi platico de comida. Me dijo, hijo, oremos y comamos. Y nunca me dijo nada de lo que había pasado. Y yo dije, ¿en qué momento? Y eso pasó como si nunca hubiera pasado nada. Yo dije, Señor, ayúdame a hacer así con mi hijo. Pero ese detallito marcó mi vida, que les cuento a ustedes esa experiencia. Hermanos, necesitamos realmente ser como nuestro Padre. Nuestro Padre, nos equivocamos, Él nos hace un llamadito de atención y nunca más nos recuerda.
Nosotros muchas veces somos como la gota continua, cometemos un error y ahí estamos. No seamos así. ¿Por qué hablo de esto? Porque Gálatas capítulo 6 dice, si fuere sorprendido tu hermano cometiendo un error, vosotros que sois, ¿cómo dice? Ahí está. ¿Vosotros que sois qué? Espirituales. Pero muchas veces en esos contextos de problemas la espiritualidad se nos olvida por completo y estamos ahí para juzgarlo, para condenarlo, para maltratarlo, para decirle de cosas. Y dice el siguiente versículo: y así cumplid la ley de Cristo. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, hermanos, todo esto se podría evitar si fuéramos personas espirituales. Amén. Y termina diciendo acá, la falta de amor. ¿Cuál será la dosis del abandono para que se genere obesidad? Y sorprendente esto. Aquí les cuento rápido. La gente que tiene este síndrome, ¿sabe cómo quieren llenar eso? Comiendo. Genera una ansiedad, comiendo, una ansiedad y a todo momento. ¿Y saben qué comen? Puros carbohidratos simples. ¿Y cómo terminan? Porque hay una dosis de ¿qué? De abandono. Avancemos, hermanos, porque el tiempo se nos acabó. Vean eso tan lindo. Una exhortación de parte de Dios. Para los puros, ¿qué dice ahí? Todas las cosas son puras. Pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro. Pues tienen impuras la mente y ¿qué más? Y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos seamos espirituales. Son odiosos, rebeldes, incapaces de ninguna cosa buena. ¿Qué exhortación nos da el Señor? Que seamos puros. Y para ser puros necesitamos ser espirituales. Y la gente me pregunta, ¿y cómo es ser uno espiritual? Y ahí es donde aprovecho, los enseño a orar. Los enseño a ser personas agradecidas, tanto por lo bueno como por lo malo. Hay hombres tan orgullosos que nunca agradecen por nada. Creen que el sol es demasiado fuerte para agradecer y la noche no será lo suficientemente oscura para agradecer, porque creen que son tan importantes que no merecen agradecer nada. Mis queridos, muchas veces nos sentimos que somos mucho. Hermanos, si saben una cosa, lo único que nos iguala en un país como esto es el dolor emocional. Si no fuera por el dolor emocional, los hombres se sentirían dioses literalmente. Pero gracias a ese dolor emocional nos hace sentir que necesitamos a un Dios a quien buscar, a quien adorar en oración y ser agradecidos para que seamos espirituales. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no vivamos ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de ¿qué? Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Para que lleguemos a considerar las cosas buenas porque son buenas, ¿qué necesitamos cambiar? Nuestra manera de pensar. Y ahora saben una cosa: renovaos, dice otra versión, mediante el entendimiento de vuestro espíritu. Necesitamos que ese poder, dice la palabra de Dios en Efesios 4:8, que cuando Dios ascendió, dio dones a los hombres. Y uno de los dones más preciosos dados a la humanidad se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no ha podido hacer más por nosotros y en nosotros, porque nosotros no se lo hemos permitido. Porque seguimos pensando así: así me conocieron, así me criaron, así me formaron, así me bautizaron y así soy yo. Sí solemos decir eso. Y dice la sierva de Dios, cuando llegamos a tal conclusión, simplemente estamos perdiendo la vida eterna. Entonces no podemos decir así soy porque así me conocieron y porque así me bautizaron y porque así me quedo. La vida del cristiano va en crecimiento continuo. Cada día crecemos y crecemos, porque nuestro ideal es que seamos semejantes al carácter de Dios. Palabras finales, mis queridos.
Filipenses capítulo 2. Vea el consejo tan hermoso que el Señor nos da en su palabra. Llénense de alegría. ¿De qué deberíamos de llenarnos? Y yo pregunto, ¿y habrán razones para llenarnos de alegría? ¿Y qué más dice? ¿Viviendo todos en qué? Viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. La vida eterna, mis queridos. La eternidad nos espera. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. ¿Cuánto nos cuesta esto? Hablamos de humildad, pero no somos tan humildes. No somos como realmente deberíamos de ser. Hermanos, mira, la A representa el cielo, la B representa la tierra. Y el Hijo de Dios se despojó de su gloria y nos vino desde a enseñarnos a lavar pies en adelante. Perdió la dignidad en la cruz, pero nosotros no queremos perder la nuestra. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, tenemos a un modelo divino que realmente nos puede poner en nosotros estas cualidades. Humildad, que cada uno se considere a los demás mejor que a sí mismo. ¿Somos así nosotros? Dios nos ayude. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino el bien de ¿quién? Y tengan unos con otros la misma manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. El mundo debe identificar que en este mundo hay cristianos, que hay personas, que hay un pueblo que se identifica con el carácter de Dios. Que nuestras palabras, que son la abundancia del corazón, sean palabras que edifiquen al oyente. Hermanos, la eternidad nos espera. La eternidad nos espera. Termino con esto. Hay unos animalitos que se llaman cuervos, que atacan a las águilas y las picotean y las picotean y las picotean. Y las águilas, ¿saben cómo se defienden? Elevan su vuelo y cuando alcanzan cierta altura, los cuervos no pueden respirar y caen solitos. No nos dejemos provocar. Siempre, hermanos, vamos a vivir circunstancias, situaciones en que te vas a ver provocado. Cuando te sientas provocado, eleva tu vuelo en oración al Señor y esos cuervos caerán. Alimenta tu espíritu y tu alma y así puedas presentar un cuerpo como una ofrenda grata delante del Señor. Que Dios nos bendiga y que este mensaje haya sido oportuno para ustedes.